Bien, vamos a continuar con nuestro rigging. Primero vamos a resolver algunos problemitas que todavía tenemos con este. Me voy a la vista lateral. Voy a poner F3 para ver todo. Bien, habíamos dicho que el target del pie lo ligamos a este huesito. Esto para que cuando moviéramos o rotáramos el pie hacia la punta, nunca el pie llegara a los límites donde está ese huesito y por lo tanto se diera vuelta. Sin embargo, si rotamos con el otro hueso, sí puede llegar a haber un punto en el que se logre doblar el pie. Tal vez esta es una posición tal vez antinatural, pero recuerden que a la hora de hacer rigging hay que dar un poco más de libertad a los animadores. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Aquí la verdad es que es algo muy sencillo. Simplemente este objeto lo hacemos hacia un lado, lo hacemos hacia adelante, por ejemplo. No tiene por qué estar tan atrás. Recuerden que si lo movemos en ese plano, ¿sí? Mientras no lo movamos hacia adelante o hacia atrás, el pie sigue teniendo el mismo comportamiento. Entonces, de manera que ahora giramos el pie y prácticamente, digo, sería aquí sí imposible que llegáramos hasta este punto, ¿no? Esto sí ya de plano se vería demasiado antinatural, ¿sí? Pasa algo similar con lo que sería la rodilla. Por ahora la rodilla tiene este dummy, que es el target, ¿sí? Y tal vez habrá puntos en los que entonces la rodilla sobrepase el target y se dé vuelta, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues tal vez lo mismo, ¿no? Hacer que mi target sea hijo de alguno de los objetos del rigging de abajo, ¿no? Podríamos en este caso, por ejemplo, decir que sea hijo del que ahorita es papá de todos, que es el último círculo de rotación. Entonces puedo decir que sea hijo de este último de acá. Y si ahora muevo ese objeto, bueno, el target todo el tiempo sigue, ¿sí? Sigue al objeto de abajo, pero pasa lo mismo, vean, tal vez hay algún punto, ahí está, algún punto en donde la rodilla prácticamente rebasa su target, y entonces ya no me sirve, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, hacer lo mismo que hicimos con el target del pie. Este, por ejemplo, lo podríamos bajar, no tiene por qué estar arriba, al fin y al cabo, mientras esté en el mismo plano no tenemos ninguna bronca. Y entonces ahora sí, puedo mover mi pie libremente y difícilmente mi pie, perdón, mi rodilla va a llegar a un límite en donde lo llegue a tocar, ¿no? Probablemente sí, probablemente, por ejemplo, aquí, no, realmente no, miren, aquí esto ya será una posición muy antinatural y de alguna manera no llega a tocar el target, ¿sale? Entonces, la reubicación de los targets es un paso importante en el rigging, ya lo hicimos. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es ya crear el objeto que va a modificar todos estos, perdón, transformar porque los va a rotar y demás, todos estos objetos para hacer ya el rigging final. Esto lo vamos a hacer con una tecnología que se llama Reaction Manager, que no hemos visto. Para explicarles el Reaction Manager, voy a hacer otro ejercicio pequeñito, entonces vamos a pausar el video, nos vamos a de pronto olvidar un poquito de lo que es este pie. Bien, vamos a hacer un ejercicio entonces muy rápido, muy sencillo para explicarles a qué se refiere o cómo funciona esto del Reaction Manager. Voy a crear una serie de huesos aquí en mi escena que de alguna manera van a representar, ahorita no me está importando la escala ni nada, de alguna manera van a representar lo que podría ser una cola de algún animal, ¿no? Ahorita, insisto, no nos preocupa en absoluto la forma ni nada. Estos objetos voy a necesitar que sean hijos de alguien. La cola no estaría en el aire, sino estaría atachada o vinculada con algún objeto que sería el cuerpo, ¿cierto? Entonces voy a seleccionar aquí en geometría y voy a hacer, por ejemplo, una esfera, que va a ser la que en teoría representaría el cuerpo. Mi objeto principal de los huesos, el papá de todos, los voy a centrar con ese eh, pivot to pivot, ahí está, los voy a alinear, perdón, con ese objeto y lo voy a vincular, ¿no? Para decir que entonces sea hijo de. La esfera va a ser mamá de toda la cadena de huesos. Ahí está. Roto la esfera y se rotan todos los huesos. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer entonces? Voy a ponerle un control especial a esta esfera para que en vez de que yo tuviera que animar manualmente cómo es que la cola se enrolla y fuera muy lento ese proceso de enroscar la cola, objeto por objeto. Voy a hacer un control
especial en este objeto para poder hacer eso. Entonces voy a seleccionar la esfera, le voy a poner un modificador que se llama Attribute Holder, y en ese modificador, sí, seleccionando la esfera con ese modificador Attribute Holder, que no tiene nada, porque precisamente lo que hace ese modificador es aceptar parámetros nuevos, nos vamos a ir a Animation, Parameter Editor o Alt 1, y esa ventanita lo que hace es que crea parámetros nuevos en este objeto. Hasta mero abajo tenemos un rollout que dice Testing Attribute. Este es como el preview de ese, como un demo de ese nuevo control que vamos a crear. En este caso es un spinner. Aquí donde dice User Interface Type, aquí le podemos modificar. En este caso voy a decir que es un slider. Tenemos que el tipo de parámetro es float, es flotante con punto decimal. Está bien, lo quiero con punto decimal. Pueden escoger n cantidad de tipos, ¿sí? No me voy a ir a explicarles todo lo que es el parameter editor, porque en su momento lo vamos a ver mejor. Le ponemos un nombre, en este caso le voy a poner cola. Vean cómo abajo nos está mostrando el preview de ese nuevo control. Ahí está, se llama cola. Le puedo poner, por ejemplo, ticks, que son como rayitas como para indicar o ayudarte pues a saber dónde está el centro y demás. Le podemos poner un valor. Aquí hay un rango, aquí dice que va de 0 a 100 y que en el default está en 0. En este caso vamos a decir que tal vez vaya, por ejemplo, de menos 50 a 50 y que en realidad el default está en 0, ¿sale? Está exactamente en medio y entonces si lo hacemos hacia la izquierda va a ser el menos 50, va a ser algo. Si lo hacemos hacia la derecha, al 50 va a ser otra cosa y en el 0 va a estar tal vez en la posición de reposo de la cola. Yo defino que ya me gustó, ya lo quiero así, entonces le doy añadir y entonces se añade ese control a mi objeto esfera. Ya tengo un control aquí. Ahora, ese control todavía no hace nada, ¿no? Si yo lo muevo, no hace absolutamente nada. Ahora tenemos que ligar estos objetos con mi control cola. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir que este spinner, perdón, este slider, controle la rotación de lo que ahorita son mis huesos. Pero para hacer eso, lo que vamos a tener que hacer primero es seleccionar todos mis huesos, darles clic derecho, pero pulsando la tecla Alt para sacar este quad menu y le vamos a decir Freeze Transform. Nos va a preguntar que estamos seguros y demás. Luego se dan tiempo para leer todo esto. Pero bueno, ¿qué es esto? En resumen, estos objetos realmente no estaban en el 0, ¿están de acuerdo? No están ni en el 0, 0, 0 del universo en movimiento, ni tampoco en rotación. Entonces lo que estamos haciendo ahí es que ahora estos objetos, la posición original que tenían hasta ahorita, sí sea su cero original, para entonces ayudarle de pronto al animador o a los animadores para que puedan en su momento regresar a la posición original de un objeto ya rigueado y entonces lo manden a 0 y el 0 no sea el 0 del universo, sino el 0 de la posición original en reposo de ese nuevo objeto o de ese objeto rigging o rigueado, ¿no? Bien, entonces ya le dimos Freeze Transform. Eso significa que si selecciono alguno de estos objetos y me voy al panel de Motion, tengo que ver en el Position List, tengo que ver que hay una zona que dice Zero Position, ¿sale? Eso significa que están en la posición 0, ¿sale? Bien. Entonces, ahora sí nos vamos a ir a hacer lo que es el Reaction Manager. Nos vamos a Animation, Reaction Manager. Abrimos esta ventanota. La voy a hacer un poquito más pequeña. Ahí está, para ver todos los objetos. Voy a suponer que ahí los quiero. Bien. Antes de comenzar el Reaction Manager, algo importante es que tenemos que checar que el eje de rotación que queremos trabajar sepamos exactamente cuál es, ¿no? En este caso, si yo, por ejemplo, selecciono este objeto, por ejemplo, en la vista frontal, y le doy rotar, y al rotarlo, abajo, en donde están las herramientas, ¿sí? Acá abajito, acá, exactamente abajo, donde está mi mouse, ¿ok? Ahí estoy viendo, por ejemplo, que está rotando sobre Z, ¿sí? ¿Será realmente Z? No sabemos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es que nuestra herramienta de rotación ahorita está orientada a la vista, que dice orientada en View.
Vamos a cambiar eso y vamos a decirle que sea local, ¿sale? Entonces sí, siempre los objetos en un rigging que yo voy a rotar, mover, etcétera, todo siempre tiene que estar en local, sobre todo la rotación. Ya teniendo esto la rotación en local, vuelvo a girar el objeto y efectivamente es en Z, ¿sale? Pero a veces dependiendo de dónde hayan hecho este objeto, por ejemplo, si tal vez lo hubiéramos creado desde la vista superior, probablemente no estuviéramos rotando sobre Z, estaríamos rotando probablemente sobre Y, ¿sale? En este caso yo lo creé los objetos desde front, por lo tanto el eje que está como mirando hacia nosotros es el Z, es la altura de estos objetos, y entonces estamos bien, es Z, ¿vale? Bien, entonces siempre regla, hay que estar con los objetos en rotación local. Muy bien. Entonces ya que hice eso, en Reaction Manager le doy clic en el botón negro que dice Add Master. Voy a darle clic sobre la esfera y entonces me van a aparecer toda la lista de cosas que podríamos utilizar de esta esfera para ordenar a otros objetos. En este caso me voy a ir a el modificador Attribute Holder, Custom Attributes, y voy a seleccionar el parámetro cola, que es este control especial que hicimos. Luego le voy a dar doble clic al papá de todos los huesos, que es el primer hueso, para que se seleccione toda la cadena. Y entonces les voy a dar clic en Add Selected. Me voy a transformación, me voy a rotación, que es lo que quiero controlar. Me voy a Zero Euler, ¿sí? Porque es la que hicimos con el control de Freeze Transform. Y voy a seleccionar rotación sobre Z, ¿sale? Bien. Ahora ya tenemos lo que es un, una reacción y un estado. Vamos a empezar a crear estados. Entonces voy a seleccionar mi objeto esfera, me voy a Create Mode, voy y pongo el slider hasta el final, en cola, y voy entonces a empezar a rotar mis objetos como los quiero yo que estén en esa posición extrema, ¿no? De la extrema izquierda. Vamos a suponer que yo los quiero así. Rotados. Okay. Una vez que ya definí dónde los quiero, le doy clic en este botón que dice Create State, crear estado. Ya se creó el primer estado. Ahora me regreso a mi esfera, la pongo en la posición 0 y vuelvo a girar mis objetos a donde yo quiero que sea la posición en reposo de esta cola. Voy a suponer que es ahí y le digo crear estado. Me regreso y digo que ahora lo mando exactamente hacia la derecha y vuelvo a hacer que mis huesos ahora se hagan hacia el otro lado, ¿no? Que prácticamente se estiren estos huesos. O la cola se estire. No se estire, perdón, se desenrolle totalmente. ¿Sí? Y entonces le vuelvo a poner crear estado. Una vez que creé los estados, quito la opción de Create Mode. Y entonces me regreso a cola y voy a ver que mi parámetro cola me va a controlar a mis objetos huesos. Y entonces ya no tengo que ir y manualmente controlarlos y demás. ¿Sale? Así es como funciona el Reaction Manager. Entonces vamos a cerrar el Reaction Manager, vamos a pausar el video y nos vamos a regresar a lo que es nuestro pie. Bien, ya regresamos a nuestro rigging original. Y entonces vamos a primero crear el objeto que va a contener los sliders. Nos vamos a ir, por ejemplo, a la vista top y podemos crear un rectángulo. Sí, que ahorita vamos a modificar. Lo voy a centrar, recuerden siempre, sobre X para que esté perfectamente alineado con mis objetos actuales. Lo voy a convertir en una editable spline y sus vértices los voy a convertir en tipo smooth para entonces modificarlos, ponerlos en una posición distinta y darle un poco más de forma de pie. Voy a suponer que lo quiero algo así. Insisto, esto de ponerles tipo smooth pues es de cada quien, ¿no? O por ejemplo alguien pudiera querer refinarlo y ponerle otro vértice aquí y entonces modificar o hacerlos que sean vértices tipo Bezier y entonces modificar sus handles.
voy a suponer que más acá. Sí, el chiste es darle más o menos la forma del pie, ¿no? Y de pronto aquí algo importante es que sí parezca pie derecho, ¿no? Recuerden que este es el pie derecho y a veces pareciera banal, ¿no? Decir, bueno, ¿para qué quiero que de veras parezca pie derecho? Si al fin y al cabo todo es igual. No recuerden que el rigging, mientras visualmente también nos pueda ayudar, es mejor. Entonces, por ayuda visual, esto hay que hacerlo con forma de pie derecho, si es que realmente va a ser el pie derecho. Me voy a ir a ponerle el material que he estado poniendo para todos mis dummies, que es este. Le pongo mi material. Y este sí, obviamente, va a ser un objeto que realmente sea bastante más grande, ¿no? Porque este es un objeto bastante más importante. Este prácticamente va a llevar todo el rigging. Y le vamos a poner entonces el nombre correcto, ¿no? Se va a llamar D, porque estamos en el lado derecho del cuerpo. Y le vamos a poner, por ejemplo, control. Está usando puras mayúsculas. Ahí está. Control. Pie. Porque es el que va a controlar totalmente al pie derecho. ¿Sale? Este objeto va a ser papá de Tocho Morocho. Bien. Vamos a ponerle los sliders. Vamos a irnos a Animation. Perdón. Nos vamos a modificadores. Le ponemos el Attribute Holder. Nos vamos entonces a Animation. Parameter Editor. Y entonces aquí decimos que van a ser spinners o sliders. Depende de lo que quieran. Ahora sí que cada quien. Voy a suponer que yo quiero sliders. Les voy a poner ticks. ¿Sí? Les voy a poner nombre. El primero se va a llamar talón punta, porque es el que va a hacer que mi pie se pueda hacer hacia atrás en talón o hacia adelante en punta. Entonces es un float, slider, ok, esto está bien. El rango lo va a hacer como lo hicimos hace rato, por ejemplo, de menos 50 a 50 y que el default esté en 0. Eso me parece que está bien. Entonces lo voy a añadir. El primero va a ser entonces talón punta. El siguiente, por ejemplo, va a ser rotación, el que haga las rotaciones laterales. Entonces voy a poner, por ejemplo, que se llame rotación guión bajo lat de lateral. Le pongo añadir. Ya no estoy cambiando nada porque al fin y al cabo los rangos quiero que todo sea igual. Después, talón punta. Después quiero otro que sea el de la rotación en punta, otro en rotación media y otro en rotación talón, ¿sale? Va a ser rot-punta, añadir, rot-bajo. Ya voy a pausar el video para no ver todo esto. Bien, ya terminé, perdón, de crear mis parámetros. Voy a irme a cerrar, ¿sí? Ahí está. Mi objeto de control pie tiene un attribute holder y tiene 5 parámetros, el de talón punta, rotación lateral, rotación punta, rotación medio, rotación talón. Bien. Para no hacer muy largo el video, voy a hacer solamente el Reaction Manager del talón punta y obviamente después vamos a ver el resultado de cómo sería lo final, ¿no? Que de hecho ya lo habíamos visto con un ejemplo. Entonces me voy a ir a una vista lateral para tenerlo esto un poquito mejor. Me voy a ir a Animation, Reaction Manager, que es el que usamos hace ratito. Voy a hacer esto un poquito más pequeñito. Bien. Recuerden el proceso es primero Add Master, selecciono el objeto que va a ser el maestro, me voy a modificación, Attribute Holder, Custom Attributes, voy a seleccionar talón punta. Estos pasos recuérdenlos bien o pausen el video, vuelvan a poner, etcétera, porque se equivocan en un paso y ya valió. Y voy a seleccionar ahora los objetos que van a ser mis hijos, ¿sí? De este reaction, que en este caso son los 3 huesitos auxiliares. Recuerden que tendríamos que ponerles clic derecho. Bueno, antes de hacer eso, si a alguien se le ocurre darle doble clic a al papá de todos esos objetos, recuerden que doble clic y seleccionamos toda la jerarquía, pero en este caso, pues también se van a seleccionar los IK chains y eso, y no lo necesitamos, ¿no? Entonces, realmente vamos a seleccionar nada más estos objetos, ¿sí? Les vamos a dar, recuerden, con Alt, clic derecho, Freeze Transform,
para que entonces la posición sea la 0 real. Me voy a ir luego a una vista perspectiva y recuerden que aquí tenemos que checar que mis objetos tengan rotación local y hay que checar exactamente cuál es el eje, en este caso es Z, ¿estamos bien? En todos es el Z, perfecto, es local en Z, muy bien. Me regreso entonces a mi vista lateral y, ok, selecciono entonces los objetos, los tres huesos, me voy a Add Selected, quiero Transform, Rotation, Zero Euler, rotación en Z, perfecto. Y entonces, bueno, selecciono mi objeto principal, me voy a poner talón punta hacia acá, Create Mode, y voy a seleccionar el objeto principal de los huesos auxiliares y entonces lo voy a ir a poner en la rotación de talón, la posición en la que quiero que se rote el talón. Voy a suponer que quiero que sea ahí. Y le voy a poner crear estado. Luego me regreso a seleccionar mi objeto primario. Me voy hacia la parte central. Aquí de pronto a veces en vez de usar slider es mejor usar spinners, porque recuerden que si le dan clic derecho a un spinner se va a cero. Y aquí de alguna manera le estoy tratando de atinar, ¿no? Eso de pronto complica un poco las cosas, pero bueno, me voy a talón punta, la posición en cero, regreso mi hueso a la posición que se supone que sería la original, que es esta. Le voy a dar Create Mode. Ahora selecciono de nuevo mi objeto y entonces voy a irme, por ejemplo, a el siguiente tick, más o menos, y voy a decir que ahora la rotación es en este objeto para que mis huesos se pongan en, que hagan punta pero apoyándose sobre los dedos. Voy a crear otra vez otro estado y selecciono por fin mi control del pie, lo vuelvo a hacer ahora hacia totalmente la derecha, hacia la punta completamente y entonces ahora vuelvo a modificar mis huesos, ahora esto lo voy a rotar totalmente hacia la punta, hay que hacer correcciones, ¿no? Porque este objeto va más bien hacia atrás, voy a suponer que algo así, y entonces esto lo mando exactamente a la punta. Ahí está. Create Both, crear estado. Le doy clic, Create State, crear estado. Le doy otra vez clic a Create Mode para salirme de ahí, para deshabilitarlo ya. Selecciono entonces ahora mi objeto, que es el control de todo, y si yo muevo el slider, se mueve mi pie exactamente como yo quería, ¿no? Entonces, ahí está esta maravilla del Direction Manager. La verdad es que es una verdadera maravilla. Entonces podemos con un solo slider, estamos controlando tres objetos y además estamos controlando un movimiento que ni siquiera es lineal. ¿Sale? Si nosotros queremos tal vez darle una mejor apariencia a nuestro movimiento, a esta animación, podríamos además que hacer que aunque toda la animación no es lineal, porque hay diferentes cambios, ¿sí? Vean aquí está la gráfica. En realidad, de punto a punto, ¿sí? De estado a estado, sí hay una gráfica lineal. Entonces, podríamos, por ejemplo, hacerlo más grande para ver la gráfica de manera mejor. Y sí podríamos hacer cambios, ¿no? Por ejemplo, este vértice lo podría convertir en Bezier Corner y entonces hacer que esto empiece más lento. Este vértice también lo puedo hacer, por ejemplo, Bezier Corner. Perdón, Bezier Smooth más bien. Receta tangencial. Aquí, por ejemplo, puedo ver el estado 1 o el estado 2 o el estado 3 y yo los puedo visualizar independientemente. Aquí, por ejemplo, voy a ver nada más el estado 2 y aquí le voy a dar clic en Bezier Corner. Y lo que estoy haciendo es que las transiciones entre estado y estado no sean del todo lineales. Entonces, si yo me regreso, modifico y voy a ver que tal vez es un poco más natural. ¿Sale? Tal vez es algo ya demasiado sutil, pero sí es bueno siempre tratar de no hacer riggings que su movimiento sea lineal. ¿Sale? Entonces, bien, aquí terminamos lo que es explicación.
Al fin y al cabo, el proceso es exactamente el mismo para hacer todas las demás rotaciones. Entonces voy a pausar el video, voy a resolver todos los demás Reaction Manager, que es lo mismo, ¿eh? Ahora voy a decir que la rotación lateral, lo que va a controlar van a ser las rotaciones de estos dummies que tenemos acá, que son los que creamos para que pudiera yo rotar de manera lateral. ¿Sí? Entonces, bueno, la verdad es que no tiene como que mucho chiste hacer tan largo el video. Entonces, bueno, lo voy a hacer, voy a pasar el video y vemos ya el resultado final. Bien, ya terminamos con el rigging, ya tenemos nuestro objeto de control pie derecho, que controla prácticamente todo nuestro rigueo. Ahora lo que falta es, pues ya de alguna manera borrar estos objetos, no borrarlos, sino esconderlos, ¿no? Simplemente si los seleccionan y los esconden no sería algo muy ordenado. Entonces, para ordenarlo hay que hacer layers, ¿no? Capas. Entonces, ¿qué podríamos hacer, no? Me voy a ir a darle clic derecho sobre mi interfase. Le voy a decir que quiero ver las layers. Lo voy a poner aquí, aquí arribita. Entonces vamos a empezar a crear layers. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, podemos crear una layer para helpers. Selecciono los objetos que son helpers, ¿sí? Que en este caso eran los dummies target, los Ike goals, ¿sí? O podría, por ejemplo, hacer muchas capas, ¿no? Podría, por ejemplo, hacer una capa nada más para objetos Ike. Igual y vamos haciéndolo así. Selecciono los objetos aquí. Voy a crear una nueva capa que se llame Ike Objects OBJ o objetos Ike. Ya existe la capa, entonces le puedo quitar el ojito y esconderlo. Puedo hacer otra capa, por ejemplo, para los objetos que son los targets, porque en su momento tal vez los quiera aparecer específicamente nada más a ellos. Entonces voy a poner targets. Ok. Acuérdense que le estoy dando clic o le estoy poniendo palomita en la opción que dice mover los objetos seleccionados a la nueva capa, ¿no? Voy a seleccionar ahora, por ejemplo, los huesos, que son los huesos auxiliares, ¿sí? Que son estos. Y no voy a seleccionar su end bone, porque ahorita van a ver por qué no lo voy a seleccionar. Voy a seleccionar esos huesos auxiliares. Les voy a poner huesos auxiliares. Huesos aux. Ok, muevo la capa, los escondo. Ahora voy a seleccionar, por ejemplo, los end bones, que son huesitos que siempre están ahí, pero que prácticamente no nos sirven absolutamente para nada. Y podría tener una sola capa, por ejemplo, para end bones, ¿por qué no? End bones. Ok, y ahora voy a esconder esa capa. Podría ahora seleccionar, por ejemplo, todos estos objetos que son mis dummies, el de los de rotación, tanto lateral como axial, ¿no? O rotaciones sobre Z. Entonces voy a crear una capa, por ejemplo, que se llame dummies. Lo voy a poner con mayúsculas. Dummies. Le ponemos, no es que sean objetos dummies, recuerden que hay un objeto en Max que se llama objeto dummy, pero de pronto dummy será como un nombre genérico, ¿no? O le pueden poner helpers, por ejemplo. Ah, no, pero ya existe una capa helpers. No sé, le podemos poner, sí, dummies, está bien. Dummies. Aquí al fin y al cabo es, mientras se entienda, no hay ninguna bronca. ¿Está? Obviamente, pues estos son los huesos, ¿no? Los huesos principales. Estos hay que ponerlos en una capa que se llame huesos. ¿Sí? Y yo siempre hago una capa que se llame controles rig o controles rigging, que es donde pongo precisamente todos los objetos con los que realmente se termina controlando todo el rigging, ¿sí? Entonces, bueno, voy a seleccionar mis materiales y el color de los huesos originales ya lo voy a poner en color total. Ahí está, ya tengo mis objetos huesitos. Se dieron cuenta, bueno, realmente adentro hay un rigging bastante más complejo, pero aquí ya se ve bastante más sencillo. Y entonces ya tengo
mi control de rotación, ¿sí? Para poder rotar en talón o en punta. Tengo para rotar lateralmente y respeta el punto en donde toca el piso. Tengo que si por ejemplo estoy en la punta, bueno, puedo rotar en punta. Que si estoy por ejemplo apoyándome sobre los dedos, puedo rotar medio. Y si estoy apoyado sobre el talón, puedo rotar sobre el talón. ¿Vale? Entonces, este es ya un rigging bastante completo, ¿sí? Porque al fin y al cabo, pues sigue funcionando pues con toda la jerarquía que teníamos y todo, ¿no? O sea, si yo selecciono, por ejemplo, la pierna, pues todo ya funciona, sigue funcionando como antes. Y igual, si selecciono ahora este objeto que es el que controla todo, aquí nos falta algo. Falta algo muy importante. Voy a abrir la donde está la layer de huesos auxiliares. Y entonces, ¿qué falta? Algo súper importante. No, huesos auxiliares no. Voy a abrir los auxiliares, lo escondo. No, voy a abrir el que se llama dummies. Ahí está. Hasta ahorita todos los objetos en realidad son ordenados por el último padre que teníamos, que era la rotación talón, que de hecho el nombre está mal, aquí se debería llamar de rotación talón. Bueno, ese objeto ahora lo vamos a hacer hijo del último objeto que hicimos en nuestro rigging, que es el control de todo el pie. Entonces ahora sí, escondo los dummies, ¿sí? Y entonces ahora sí, este objeto controla todo el pie. Así es como debe de ser. ¿Sale? Ahora, habría un último cambio nada más que podríamos hacer aquí. Nos vamos a la vista lateral y el pivote de este objeto tal vez no está en el lugar correcto. Podemos ir a afectar el pivote solamente y podríamos, por ejemplo, ponerlo que esté en lo que sería el tobillo. Ese sería tal vez el lugar lógico para este objeto, para que entonces cuando yo lo quiera rotar, rote mi pie correctamente. ¿Sale? Aquí de pronto, vean, sucede lo que decíamos, ¿no? Que de pronto los targets rebasan en este caso el target de la rodilla rebasa la rodilla. Pero bueno, eso ya vimos cómo se soluciona. Realmente es algo muy sencillo, simplemente es reubicarlos o cambiar de padres e hijos y demás. Pero entonces ya tengo yo mi rigging completo, ¿no? Yo puedo posicionar en cualquier parte mis objetos y mover hacia adelante, hacia atrás, punta, etcétera. ¿Sí? Es bastante útil. Bien, entonces aquí terminamos. Em, lo que seguiría de alguna manera es, por ejemplo, ya hacer em, orientar todos los objetos en la posición correcta. Vuelvo a aparecer todos mis objetos, así. Aquí sí tengo que hacer todos los objetos que tenía ahorita escondidos por las capas. Voy a aparecer de nuevo mi malla, mi modelo. Voy a poner un hide by name, modelo completo. En este caso lo voy a seleccionar, le voy a quitar la propiedad de see-through, la de ver a través de. Y entonces más bien le voy a poner un material. Bueno, el material que ya tiene lo voy a hacer un poquito transparente. Y le voy a quitar por ahorita el tubo smooth para trabajar un poco más rápido. Bien, ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la vista frontal. Lo que vamos a hacer es ahora sí ubicar este pie donde le corresponde, que sería en la pierna derecha, y hacer luego una copia para hacer mi pie izquierdo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hacemos? Podemos seleccionar, por ejemplo, al fin y al cabo, nuestro control de pie controla todo, ¿no? Entonces podemos seleccionar nuestro control de pie, ponerlo en la posición correcta y luego seleccionar el hueso de arriba, moverlo y ponerlo en la posición correcta de lo que sería la cadera, ¿sí? Pero antes lo que tenemos que hacer es copiar todo. Vamos a seleccionar todo el rigueo. Voy a poner control y deseleccionar la malla, ¿sí? Para seleccionar solamente objetos de rigging. Y bueno, me voy a la vista perspectiva para que lo vean mejor. Voy a con Shift clonar hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. Va a ser obviamente una copia.
Y entonces este va a ser mi pierna izquierda. Para que sea realmente una pierna izquierda, le voy a dar mirror, ¿sí? Sobre X. Acuérdense que por eso es que hicimos nuestro pie con forma de pie izquierdo o con forma de pie derecho. Y entonces si nos volvemos a la vista frontal, vamos a decir que este objeto lo vamos a mover en X hacia acá y hay que ver sus coordenadas. Voy a suponer que lo quiero ahí y voy a ver que la coordenada es menos 20.98. Entonces quiere decir que este objeto tendrá que estar en la coordenada 20.98 en X. ¿Sí? Obviamente ahí se la dio bastante feo, pero pues no importa, ahorita lo vamos a modificar. Ahora selecciono lo que es mi fémur derecho, lo voy a mover a donde sería la posición final de este fémur derecho, menos 11.23 en X, y entonces este sería 11.23 en X. ¿Sale? Y asunto solucionado. Tenemos ahora sí nuestro rigging perfectamente bien ubicado. Está dentro de la malla, ¿sí? Y además ya funciona como debería de funcionar. ¿Vale? Entonces, bien, en los siguientes videos ahora vamos a ver cómo es que continuamos con la cadera, la columna vertebral, brazos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ya después obviamente se entraría en los temas de rigging facial y todas estas ondas. Muy bien.